lugar en algunos espacios administrativos y hay que cumplir, pero ya estoy aquí. Mi ponencia va a hablar de duelo, pero quiero que hablemos de duelo desde la parte científica en primera instancia y obviamente dentro de la subjetividad que nos da una psicoterapia. Entonces, nuestro tema de hoy es el duelo abordado desde la psicoterapia transpersonal. A veces, el término transpersonal puede remitir a cuestiones esotéricas, místicas. Sin embargo, el día de hoy quiero que aclaremos a qué le llamamos transpersonal desde estos ámbitos. Y lo primero, aclarar qué es el duelo dentro de la vida cotidiana de personas como nosotros, que además quiero decirles que es gracias al duelo que la mayoría de nuestras experiencias se consolidan o se sepultan como aprendizajes transpersonales de vida. Nuestra vida se sitúa y se mueve a través de duelos, a pesar o tal vez sin darnos cuenta. Entonces, quiero entrar de alguna manera con una definición de duelo. Y quiero hacer una precisión. A veces se confunde pérdida con duelo y se manejan como sinónimos. La pérdida, si la establecemos en el espacio-tiempo, nos habla de un instante, de un momento. El duelo es un proceso. El duelo puede originarse, o regularmente se origina a través de una pérdida, pero no de cualquier pérdida. No todo lo que pierdo es significativo y como consecuencia no hay una afectación en las estructuras psíquicas. Y como no hay esa afectación, no produce duelo. Entonces tenemos que para que haya duelo, tiene que haber pérdida, pero esta pérdida tiene un significado, el cual se lo otorgo yo. Si no le otorgo un significado a la pérdida, no va a dar paso al proceso para establecer la recuperación de lo perdido. Además, que debe de presentar sintomatología muy específica en las 4 áreas del ser humano, en lo físico, tal vez malestares en el cuerpo, tal vez conflictos de alimentación, insomnio, en lo psíquico, con pensamientos repetitivos, catastróficos, con sentimientos de culpa, cosa que veremos más adelante. Hay una afectación en mi mundo social, en la forma en que me comunico con mi medio primario, secundario, terciario. Y finalmente hay una modificación dentro de los conceptos que llamamos espirituales, que tocaremos de acuerdo al señor Abraham Maslow, que es el iniciador de la psicoterapia transpersonal. Entonces, es un proceso. Este proceso tiene un conflicto, y ese conflicto es que todo duelo duele. Si no duele, tal vez no estamos en duelo, o ese duelo lo estamos lanzando al tiempo, porque además no todo duelo se resuelve en el momento en que se presenta la pérdida significativa. Para eso el organismo se encargará de establecer cuáles son los mejores mecanismos para resolver el duelo, ya sea que se elabore, ya sea que se sepulte. ¿Qué hace que un duelo tenga más o menor fuerza? Bueno, esto está dado por los determinantes más importantes que se encuentran dentro de este proceso. Uno, en el caso de las personas, ¿quién es la persona? ¿Qué tipo de relación había? Un duelo tiene significado hacia una persona por lo que yo he colocado en ella. En la medida que menos carga emotiva he colocado, o más o menos acontecimientos, menos dolor o menos experiencia dolorosa va a producir. De igual forma, se da con las actividades. Si hay duelos complicados que regularmente no atendemos, son los duelos por el trabajo. Y el duelo más común con respecto al trabajo es la jubilación. Porque consideramos que ha llegado el momento de descansar. Hasta nos creemos la palabrita hasta de júbilo, de donde proviene la palabra jubilación. Pero nada de júbilo, porque va a haber varios movimientos psíquicos y en la esfera social que se van a mover. Y obviamente los objetos. Lo significativo que es, y lo significativo está dado por lo que yo le doy de importante o no importante. Lo que yo he colocado afectivamente o he dejado de colocar.
Asimismo, la forma en que se presentó la pérdida. ¿Había una formación previa o es de manera súbita? ¿Esta parte súbita tuvo grado de violencia o no lo tuvo? Por otro lado, ¿qué antecedentes históricos? El duelo de hoy actualiza los duelos pasados. El duelo de hoy detona acontecimientos en el inconsciente transpersonal que no teníamos vistos o que creíamos ya superados. ¿Qué personalidad? Regularmente lo que nosotros llamamos como más pancheros son los histriónicos y son los que más dicen, no, Dios mío, ¿por qué a mí? Cálmate, cabrón, estamos chupando tranquilo. No, es que sí, esa persona, perdí todo. ¿Todo? Sí. ¿Cuánto tenía? Pues nada, alto lo perdiste. Las redes de apoyo sociales. El duelo, cuando se produce, necesita establecer algo de donde agarrarse. Esto lo dan las redes sociales. En muchos casos, más que la familia, son las amistades o las ocupaciones. Asimismo, las variables económicas. No es lo mismo vivir un duelo sin recursos que tener recursos para vivir un duelo. Es falso que un clavo saque otro clavo. Sin embargo, con lana duele menos. Y duele menos por una razón, porque hay más expectativas para recurrir a las redes de apoyo. Cosa que no sucede cuando no hay lana, porque hay otras preocupaciones a cuáles meterse. En las experiencias previas de pérdida y cómo las he resuelto en caso de que las haya resuelto. Y finalmente, cómo percibo, porque casi todo está en función de lo que yo percibo, no de lo que es. La realidad no tiene sentido si no hay una interpretación de la misma. Y quien se encarga de hacer esa interpretación, soy yo. Entonces, de alguna manera, para ejemplificar cómo se vive un duelo, quisiera que dos personas me acompañaran. Voy a hablar de un duelo de pareja, pero se ocupa en todos los contextos, ¿eh? No hay tantas variantes más. Así que necesito una mujer y un hombre. Qué bueno que se levantó. Véngase para acá. Espéreme, porque como se levantó primero, el hombre escoge. Bueno, eso me han dicho. Escoja a quien quiera, porque va a haber cercanía física. Vamos a hablar de duelos serios. Imagínense, qué burla. No, yo no puedo. Entonces, una persona, no, está guapa, relájate ahorita que puedas. Bueno, está fácil. ¿Quién quiere acercarse a este muchacho? Si yo tengo 55 años y soy un chamaco, no creo que tú tengas. Véngase, porque ya le sacaron. Venga. ¿Cómo tú dices en un negocio? Entonces, lo que quiero ejemplificar es cómo se da un duelo desde esta dinámica para comprender lo que está involucrado dentro de ella. Frente a frente, por favor. Miren, qué importante es entender esto de la percepción, porque ahí está la clave de la forma de trabajar un duelo desde cualquier psicoterapia. Obviamente, cada quien ocupará su sustento teórico y sus herramientas psicoterapéuticas. Frente a frente. Cuando trabajamos con un duelo, tenemos que saber que el objeto, la persona, el acontecimiento, la actividad en sí solo tienen importancia para la persona que lo concibe como suyo y lo que coloca. Si hablamos de una cuestión de pareja, tenemos que saber que regularmente nos enamoramos de nuestras necesidades y de nuestros deseos más que de otra persona. Somos nosotros quien colocamos en la otra persona lo importante o no importante que es. Por ejemplo, dice, es que es maravillosa. ¿Quién manejó esto de maravillosa? Pues obviamente él. Y ella dice, es un caballero, ni le gusta el fútbol. ¿Quién dijo eso? Ella, que puede o no cumplirse. Y entonces, en ese sentido, ella continúa ese proceso y dice, su mirada es limpia, ni le gusta la cerveza, ni la... ni es Cusco. Y entonces dice, no, es maravillosa. Cada vez que habla,
habla como los mismísimos ángeles. Y entonces le dicen, oye, cabrón, ¿qué hay en el pueblo? ¿No le llaman la pelagocha? Las groserías son miel. Ah, sí. Y entonces ya empieza este proceso de enamoramiento, sus necesidades y deseos colocados de este lado, claro, junto con la bioquímica, de la cual hoy no nos toca. Ella hizo lo mismo, les juro, la nariz cuenta más de lo que se imaginan con respecto a los enamoramientos. Y ya hay algo en su estructura psíquica, digamos, que les hace tener un sentido que le llamamos nosotros sentido de pertenencia, pero también es un sentido de apropiación en su base inconsciente. Tendemos a hacer nuestro aquello que nos rodea, y entonces es que es del limpo. Bien abrazadito. Entonces, aquí está ese ir y venir de significados afectivos, sociales, físicos. Tenemos intercambios. Es el amor de 4 a 6 y después adiós. Sin embargo, como no tenemos todos los elementos controlados, podemos controlar lo que está en nuestras manos y no tener control de lo demás. Obviamente, en algún instante, algo que creímos que iba a estar siempre, deja de estar. Por abajito, suéltala, vamos por abajo, pásate. ¿Qué es el duelo? Este vacío, este hueco. Y este será tan grande como significativo sea para ella en este momento histórico, por todo aquello que haya colocado en él. Aquí están cuatro estructuras en movimiento: lo físico, lo psíquico, lo social, lo espiritual, desde sus distintas dimensiones. Pero ella no nació ayer, ella ya trae una experiencia de vida, ella no nace con él, ella trae su propio nacimiento y también, siendo estrictos, sus propios duelos transpersonales, los duelos que no vivió ella, pero que están en ella por sus padres y por los padres de sus padres, y que los explicamos a través de las resonancias mórficas. Entonces, pensemos, no se me duele más. Están mintiendo el conocimiento y estoy... Tal vez el primer duelo, si Melanie Klein tenía razón, se da en el momento del nacimiento y el estado esquizoparanoide. Tal vez, si no tiene razón y lo tiene el doctor Freud, tenemos ahí a Edipo haciendo ruido. Tal vez el asunto tiene que ver con cuestiones más sociales y es la teoría de los vínculos sociales, y entonces es la separación y entrada de las figuras significativas. Tal vez es la escuela o la casa, la primera casa que llamamos regularmente hogar, o la segunda. Tal vez es una profesora, tal vez es un compañero, en otros momentos un amor de esos, de los primeros amores, que no tiene que ver con los amores de habitación, sino los amores así, de esos platónicos, sabrosos, y qué sé yo, cuántos acontecimientos más, pero que esos acontecimientos están sepultados en ella, están guardados en lo que llamamos nosotros el inconsciente transpersonal, pero que en el momento que se presenta el duelo, todos estos se actualizan. Y al actualizarse, exactamente, al actualizarse empiezan, ¿hizo clic algo? ¿Algún novio? ¿Una aventura pasional? No siendo así, entonces no importa. Todo eso se actualiza y pasa algo que la mayoría de las personas que no tienen conocimiento de lo que es una propuesta de duelo tienden a trabajar con el duelo que duele.
Y entonces piensan que porque hay mucho moco, porque hay mucha lágrima, hay resolución del duelo. Y ni resolución ni elaboración, porque tenemos que saber mucho de esta paciente antes de hacer cualquier intervención. El duelo que duele y el duelo que conoce es esto. Fíncate, no importa que se fíncate, no importa. Hasta ahí nomás. Sin embargo, en la intervención tanatológica, psicotanatológica y en la intervención transpersonal, lo que trabajamos es lo que está antes. Porque este duelo tiene tanta fuerza como duelos pendientes existan. En la medida que empezamos a trabajar estos duelos en lo transpersonal, este duelo se va reduciendo. Pero algo más, sin tanto dolor. Ya difícil y complicado es el dolor de la experiencia de la pérdida, como para todavía meter la mano, o el dedo, o la aguja, o el cuchillo sobre la herida. Ahí está la clave del duelo. Ahora, ¿cómo ingresamos a esto? A través del inconsciente. Porque sabemos que el inconsciente tiene algunas características específicas. Y lo primero es que el inconsciente simboliza. Más que guardar acontecimientos, los traduce en símbolos. Esos símbolos los condensa. Y un mismo símbolo puede hablarnos de muchos acontecimientos simultáneamente en épocas distintas y separadas. Y finalmente los elabora. Al elaborar un símbolo estamos elaborando todo lo que esté guardado dentro del símbolo. Y este principio me refuto al doctor Milton Erickson en su propuesta ericksoniana. ¿Cómo te sientes ahí? Humillado. Ese es tu inconsciente transpersonal que dice cómo es posible estar con una mujer. Simplemente una posición donde estás en encuentro con tu creador ahí. Sale. Nos ponemos de pie. Les agradezco. Un aplauso para los participantes. Ahora, el duelo desde esta visión transita por etapas y las etapas tienen fases. Decimos nosotros, y quiero hacer una aclaración, las etapas de duelo más famosas son las etapas de duelo Kubler-Ross. Solo hay una aclaración que hacer. No corresponden a duelo. Son etapas que si tuvieran un nombre, su nombre adecuado sería proceso adaptativo por el cual transita un enfermo terminal ante la noticia de la misma. Duelo es otra cosa, duelo es más complejo. Entonces, en ese sentido, establecemos 4 etapas. La primera es la desorganización aguda del yo y tiene 3 fases. Su primera fase es la incredulidad. No es que la persona niegue el acontecimiento, porque si lo niega no va a haber ni un consecuente sintomático externo. Lo que hace es ponerlo en duda, y esa duda entre si es cierto o no es cierto produce la sintomatología. Luego, la segunda fase es parálisis. La mayoría de los pacientes, posteriormente a conocer o generar la pérdida significativa, entran en un estado de impas. Siguen funcionando, aunque la mayoría refiere no recordar lo que estaba sucediendo en sus vidas. Como consecuencia, no saben qué está pasando. Es una lucha que se genera entre la noticia y el acontecimiento externo que está entrando. Esto provoca algo muy parecido a una crisis, pero sin llanto. Los esquemas mentales no alcanzan a ajustarse, y en la sabiduría del cuerpo se presenta la tercera fase, desensibilización. ¿Por qué nos desensibilizamos? Para sentir menos el dolor. Es una forma de compensar lo doloroso de la experiencia. Cierto es que nadie recibe más dolor del que puede soportar. ¿Qué lo ajusta? Pues para muchos tiene que ver con cuestión divina, y tal vez sea Dios. Al menos desde mi visión, una explicación tiene que ver con que las estructuras mentales se ajustan para lo que viene. Las dos explicaciones son
desde mi punto de vista, válidas. ¿Cómo nos desensibilizamos? De dos formas. Una, despersonalizándonos, que significa que esto que está ocurriendo no me está ocurriendo a mí. Y lo segundo, la desrealización. Esta realidad, estos acontecimientos son como un sueño, como una pesadilla de la cual quiero despertar. Dos mecanismos para adaptarnos. De ahí pasamos a la segunda etapa, desorganización grave del yo. Aquí empieza en mucho la cronicidad. Y a veces esa cronicidad puede irse a mucho tiempo. Impotencia. ¿Qué le da fuerza al enojo, a la tristeza y a las demás emociones displacenteras de deberle? La impotencia, el no tener control del acontecimiento, sobre todo si la persona es obsesiva, compulsiva, chingativa y poca madre, que todo lo que se tiene que controlar, en esa medida más le van a pegar aquellas cosas que estén fuera de su control. El duelo es algo del cual carecemos control. Es decir, aquellos que tienen obsesivos compulsivos de la personalidad, no del TOC, para no confundirnos, de la personalidad, les afecta mucho todo aquello que no pueden controlar. El enojo con todos, la tristeza, que además casi siempre son comparadas con otras experiencias de vida, lo que significa que los acontecimientos como tales los codificamos. La culpa, esa es cultural, ya la traemos en el ADN, y más los pobladores de las Américas, la aprendimos desde hace mucho tiempo, hace años, el legendario maestro Mauro Estrada nos contaba la historia de cómo aprendimos la culpa, y nos hablaba de la forma en que existía, cómo se daba la culpa antes de la llegada de los españoles y posterior, y que obviamente la culpa antes de los españoles era mínima, cuando llegan los españoles se incrementa, porque nos aplicaron el primer pecado inventado por el ser humano como tal, y se llamó pecado de omisión, y el pecado consistía en no saber que Jesús existía, porque si no éramos pecadores no podíamos ser indicados. La idealización, casi en todos los duelos hay una etapa donde subimos en altar lo perdido significativamente. Cuando no hay idealización hay una contraidealización, donde regularmente se ve, tiene que ver en el ámbito de pareja, sobre todo cuando la separación se da como producto de un engaño o de algo que se construye un engaño, o en los casos de despidos, las pérdidas sociales como el trabajo pueden generar esta situación. Asimismo, hay personas en un tiempo que se considera sano que hacemos que nuestra vida sea el duelo, vivimos para el duelo. Nuestra plática es lo que perdimos. Nuestra plática es lo que fuimos, lo que dejamos de ser, a dónde íbamos, lo que cantábamos, lo que sonreíamos, lo que hacíamos. Su contraparte es la evitación, no quiero saber nada. Esto trae muchos conflictos cuando la persona empieza a evitar y toma acciones que luego pueden afectar el duelo. Por ejemplo, deshacerse de todo. En el caso de las personas, deshacerse de toda la ropa, deshacerse de todo aquello que me hace recordarla y que tarde o temprano impacta el duelo. Luego tenemos la proyección. Hago como que yo no estoy en duelo y mis emociones las coloco en otras personas, o se las arrojo. Oye, te veo medio triste. Es que no me ves la sonrisa. Te veo triste. ¿Qué te pasa? No hay nada. ¿Y a ti? Se murió mi mamá. Y la fijación es un bloqueo, una fase universal, que significa que todo duelo produce fijación, y la fijación fortalece las demás fases. Y por último, el duelo que no se elabora se sepulta. ¿Cuál sería la consideración? Que en el mundo de ahora es más fácil sepultar un duelo que elaborarlo, por esta cuestión social. La persona que es fuerte, que aguanta, que resiste, que es estoica, elaboró perfectamente ese duelo. Pero la persona que llora, que gime, que grita, que se desespera, se puso mal. Desde el punto de vista del profesional, tendríamos que poner nuestras dudas para lo primero y también para lo segundo. Tercera etapa, reorganización con dos fases. Una, el reconocimiento
que tiende a pegarle a la idealización y que significa colocar lo perdido en su exacta y justa dimensión. Ni perdí todo, ni la vida se me fue toda, ni se acabó todo. ¿Qué tan importante es o no es aquello que perdí? Y finalmente la aceptación en esta fase, que no es otra cosa más que recordar sin dolor emotivo. Aclaro una cuestión. Estoy por cambiar este nombre porque implica mucho lo que había dicho antes otros autores. Pero un duelo no se acepta. La naturaleza humana tiende más a la rebeldía, tiende más a la resignación que a la aceptación. En la rebeldía se está constantemente luchando para decir, ¿por qué sucedió esto? Me inconformo. En la resignación es una forma de culpa disfrazada. Es la acción de la culpa. Es necesito un castigo por lo que se haya originado. Entonces, aunque hoy todavía en el último libro aparece aceptación, lo voy a mover porque no corresponde. Y aquí lo que vendría, en caso de que se esté elaborando un duelo, es que haya un reconocimiento del duelo sin que haya carga emotiva displacentera. ¿Qué implica? El duelo que se olvida se sepulta. El duelo que se recuerda sin dolor se elabora. La última fase, la reubicación del sistema. En las fases anteriores, principalmente estamos hablando de la persona que se concibe en duelo. En esta fase, porque somos entes en sociedad, se necesita que haya una consideración con respecto a cómo se va a reacomodar el sistema en el que me encuentro. Si no hay un acomodo, entonces el duelo continúa activo. Todo vacío se llena. Ahora, ¿cómo se llena? Esa es la cuestión. Y aquí hay que tener muy bien claro, tomar en cuenta que no se pueden tomar decisiones trascendentes importantes cuando se está en duelo, porque se tiende a cometer errores que posteriormente complican la elaboración del duelo o pueden traer consecuencias más graves que el mismo duelo. Cuando una persona está en duelo, de las pocas consideraciones a los pacientes es: tal vez en este momento no es un momento para tomar decisiones. La sugerencia es que ahorita no tomes decisiones importantes, pero esa es nuestra sugerencia. Tú harás lo más conveniente para ti. ¿Qué es la psicoterapia transpersonal? Para desmitificarla y sacarla de contexto a los que no corresponde, bueno, es un conjunto de técnicas y procedimientos debidamente integrados que están basados en la ciencia. ¿Cuáles son las ciencias que le dan mayor sustento a esta psicoterapia? La psicología, la medicina y la antropología. Participan otras más, pero estas son las tres básicas. ¿Qué es la espiritualidad desde esta visión? Estamos considerando como espiritualidad los conceptos que Abraham Maslow nos ha planteado. ¿Cuál? La bondad, el amor, la compasión, el respeto, no por el otro, por ti. La responsabilidad, no del otro, por ti. La honestidad, no del otro, la tuya. Y el compromiso contigo mismo, entre otros de los principios. Y obviamente, esta psicoterapia centra su objeto de estudio en el ser humano. Y coincidimos que el ser humano no es solamente alguien que está pasando por un momento histórico, sino coincidimos que es alguien que trae un antecedente, que tiene un pasado, un presente, un futuro, una hora pasado, una hora presente, una hora futuro, que todo se sincroniza en un instante. Y que mucho de su historia de vida está dado mucho antes de que llegara a este plano. Y que ha sido transitada a través de sus padres, de los padres de sus padres. Y lo explicamos a través de lo hipergenético, el origen de las cosas. Cómo mi padre sigue estando presente en ausencia a pesar de que hoy ya no respire, pero cómo sus acontecimientos de vida transitaron hacia la siguiente generación. Entonces decimos que todo acontecimiento transpersonal tiene tres
acontecimientos transgeneracionales, intergeneracionales, intrageneracionales. El pasado, queriendo o no queriendo, lo hacemos presente, pero no solamente de esta generación. Concibimos al ser humano como un ser de luz, concibiendo esta parte espiritual, sin caer en consideraciones de corte religioso. Con respecto a la terapia, con el Dios del paciente basta y sobra. Pero si esto nos lo permite, nos permite mucho más. Mucho más cuando hay la presencia de una deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, alguna Virgen, algún santo, cualquier consideración. ¿Y qué es lo que se busca? El equilibrio del organismo, el éxito de la persona en ese instante, aunque buscamos que transite nuevamente a convertirse en un ser humano. Nacemos como seres humanos, sin embargo, en el transcurso de la vida nos vamos convirtiendo en personas como consecuencia de los aprendizajes, acontecimientos que vamos viviendo, y de alguna manera vamos sepultando esa parte de luz, lo que empezamos a vivir a través de las máscaras, a través de las adaptaciones en la vida. Y esto me lleva a que hagamos un pequeño ejercicio para explicarles qué es esto del ser humano desde la visión transpersonal. Así que, por favor, ven para acá primero tú. Así váyanse preparando, así, voy parejo. Cuando nosotros vemos un paciente, lo que vemos es esta parte, la parte externa, física. Y ponemos mucha atención a esto. Por ejemplo, en el caso de esta muchacha estaríamos viendo que es melancólica, gritona, es temerosa, es obsesiva, es culpígena. Divino, pásame la mano. No, aprendemos a observar el rostro y el cuerpo, porque es una forma de empezar a conocer al paciente mucho antes de que hable. Y ahí le paramos, porque también se ve que eres Cusca, entonces es... Esta es la parte física, esto es lo que vemos del paciente. Pero a esa parte física externa le corresponde una parte física interna, células, tejidos. No lo conocemos, salvo a veces cuando hay estudios. No se acuerda, Filo. Paso. Sin algo, sin problema. Luego, a esta parte física le corresponde... Ya vayan dejando sus cosas, no me voy perdiendo mucho tiempo. Qué bonito. Tiene que desde el micrófono, ¿no? Corresponde a una estructura psíquica. Lo primero es lo que llamamos inconsciente transpersonal, que está conectada con la parte física interna, somático, psíquico, psíquico, somático. Lo que sucede de un lado afecta al otro. Es un puente que se da. No hay psicosomático si no hay somático, psíquico. ¿Dónde empieza? Ese sería como el inicio. Empezó en el cuerpo y pasó a la psique. Empezó en la psique y pasó al cuerpo. Tenemos una parte que llamamos consciente, esa parte que a lo cual llamamos consciente, regularmente conectada, y apenas con una realidad externa, como una especie pensante, sapiens, tenemos voluntad, acá y con un dedito allá. Casi conocemos muy poco de lo que somos, a pesar de que tenemos frases como que me conozco perfectamente. Ya en psicoterapia dicen, no digas tantas pendejadas. Conoce lo que quieres conocer de ti. Si eres honesto, conocerás un poco más. Si no, puro autoengaño. Luego viene la parte social. La parte social nosotros le llamamos a una figura a la cual le llamamos figura materna. No es mamá, es todas las personas que nos dan protección y nos permiten mantener y crecer. Aquí hay una relación socio, psíquico. ¿Cómo saben? Somático, psíquico, social. Es un puente que liga todo.
La segunda figura le llamamos figura paterna. Esa nos permite mantener los límites. Está ligada, aparece después, un poco después. Esa es la que con la cual nos vamos adaptando. Esta es la figura con la cual Verne explicaría el niño adaptado. O nos volvemos sumisos, o nos volvemos rebeldes, o nos volvemos positivos. Pues tú estás el niño que obedece a reglas. Establece comportamiento en sociedad. De ellas dos aparece una tercera figura que será la última figura que tengamos, y es la figura de pareja. Todas las demás surgen de ellas, casi todo lo comparamos. Luego, a esto van a empezar acontecimientos a darse. Por ejemplo, los acontecimientos de juegos presexuales. ¿Tuvo juegos presexuales de niña? No hay mujer que diga que sí. Pero ¿qué creen? No decimos que sí porque le damos una carga moral. Porque creemos que el juego presexual es negativo, es malo. Es un juego. La bronca es cuando un adulto ve a un niño jugando un juego presexual porque le va como en feria. Pero es el conflicto del adulto, no del niño ni mucho menos del juego. Es cuando me encerraban en el cuartito. Viene la angustia de separación. La angustia de separación regularmente se da o se daba alrededor de los 4 años. Ya hay un desarrollo psíquico, neuronal, y esa angustia de separación es la salida de casa para ir a la escuela. El pinche desmadre que se arma por estos días cuando los chamacos van a la primaria. Ya véngase. Usted también véngase. Usted va a ser el primer encerrón ahí. Cuando empiezan los besos, las caricias y conocemos al otro. Usted, todos los duelos, juntitos, regalitas para allá, todas juntitas. Tenemos un conjunto de acontecimientos que nos van ligando, muchos acontecimientos que nos van ligando, lo que vivimos, a quienes conocemos, más grandes, el trabajo, todo. Nos envuelve un mundo social, porque vivimos en una sociedad para la cual lo que nosotros representamos para la misma es muy importante, tanto que hay personas que viven para el otro a través del mundo social y se les olvida vivir. Espérense para acá. Y en medio de todo esto está esa parte espiritual. ¿Qué es la espiritualidad? El amor. Ya casi no le pega el amor. La bondad. Ahí metiditos. Donde puedan meterse, ahí métanse. Eso no se ve más hasta allá adentro, porque si no, la compasión se ve. El respeto. Tú serás la responsabilidad. A leguas te notamos eso. Metiditos ahí, todos disfrutados. No lo vemos. Hasta las personas más complicadas tienen esos puntos espirituales. Me decían una vez, oye Marco, ¿y los narcotraficantes? ¿Y después lo tienen? Sí, si supieras cómo son en su vida privada. ¿Y por qué lo sé? Porque cuando los agarran y después conocemos su vida privada, ya que están en la roca, que son como las áreas de máxima seguridad, y los visita la familia, son otras personas completamente distintas. Hay esposas, hay hijos, hay hijas, hay padres. Incluso están las creencias. No he visto gente más devota que una persona de estas características. Su religiosidad es mucha, aunque su espiritualidad es disminuida. Pero nosotros, como profesionales, lo que vemos es esto: pegaditos, ahora sí, mi ser humano, bien pegadito. Se pueden abrazar, ahí, meter la mano, lo que quieran. Pero ¿qué es lo que vemos? Esto. El profesional de la salud no puede perder de vista que detrás de un rostro, detrás de un cuerpo, hay muchas cosas más. Y por eso a veces, cuando no trabajamos en equipo, hacemos tratamientos parciales y nuestros resultados se vuelven pobres. Lo que le pase a esta parte, lo que le pase a otra de las partes,
Lo que le suceda a una estructura afectará al todo, lo que le suceda al todo afectará a cada una de las estructuras. Este es lo que vemos desde la psicoterapia transpersonal. Pero que esta persona, aquí en este análisis, estamos tomando como un solo ser humano. Pero imagínense todos nosotros, con todo este esquema que es un esquema reducidísimo de lo que somos. Un aplauso a los que participaron por tiempo. Pero ¿cómo le hacemos para convertirnos en personas? Bueno, imagínense que siempre estamos rodeados de otras gentes y que en ese estar rodeado de otras gentes vamos aprendiendo y viviendo acontecimientos diferentes. Vayan pegando de este lado, pasando ahí. Y entonces un día nacemos. Hasta me sentí mejor, mira, fíjate, el viejo me roda la otra manga. Es el privilegio del maestro. Siempre empezamos a transitar por la vida y un día aprendemos que dice que debe de ser buena madre. Acaba de nacer y ya le estamos fregando con que va a tener hijos. Y que esos hijos van a ser maravillosos, van a ser como su papá. Debe tener siempre limpieza. Empiezan los mandatos, va a seguir transitando por la vida. Debo verse siempre bien para mujer. Claro, la mujer nació para el hombre. Debo ser buena esposa. Debo ser atenta con mi pareja. Y ella va a seguir creciendo. ¿Ves cuántas cosas ya le metimos a ese bebé que ni le pertenece? Debo ser fiel a mi pareja. A fuerzas. Eso se lo consideramos los hombres, aunque estamos bien justos. Las mujeres no deben estudiar. No, ¿para qué? Si van a lavar trastes. Tengo que terminar una licenciatura. Y ya está más liberal. Tengo que estudiar la carrera de mi padre. Sí, los mandatos de la familia. Debo cuidar el dinero. Sí, viene de familia pobre. Y va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Debo ser buena ama de casa. Debo ser hogareña. Debo ser hogareña. ¿Y para qué le ganaste la chiche? ¡Qué hoja tan bonito! Debo de ser buena escucha con mi pareja. Comprensible. Y la vida sigue y va a seguir teniendo. Debo ser buena cocinera. Debo ser ordenada. Debo ser No, hombre, esos son unos poquitos. Debo ser alguien en la vida. Tengo que ser inteligente. Tiene que ser inteligente, como su papá. Tengo que ser la mejor en clase. Sí, porque el segundo lugar no cuenta. Debo cuidar a todos en casa. Los mundos competitivos. Debo ser cariñosa. Debo ser buena persona. Y lo que implique ser buena persona. Fíjense, Debo respetar siempre a mi pareja. aunque su pareja ande Cusco. Debo ser feliz siempre al lado de mi pareja. Nació para el hombre. Debo amar siempre a mi pareja. ¿Cómo se llama? Lili con amor. Debo de cuidar en la enfermedad a mi pareja. Debo ser sumisa con mi pareja. Debo ser buena consejera. ¿Cuántas cosas Buenas tardes.
Debo ser pacífica. No, todavía no. ¿Quién más tiene? De una vez, vénganse. La vida continúa. Y la vida va a continuar y dando. Debo ser ahorrativa. Tengo que ser estudioso. Debo ser trabajadora. Debo cuidar mi carne. Tengo que respetar las decisiones de mi padre. Tengo que obedecer a los mayores. Debo ser buen estudiante. ¿Cuántos aprendizajes sociales, psíquicos, cuántas proyecciones que en un momento determinado se van a convertir en introyectos? O sea, la proyección es alguien de afuera, pero que ella hace suyos porque esa persona es significativa, porque es una persona a la que le va a obedecer por el nivel en el que se encuentra en la familia. Es así que el ser humano va sepultando su esencia desde la visión transpersonal. Es así que el ser humano empieza a dejar a un lado esos principios espirituales como el amor y se empiezan a distorsionar. Amor es si estás con tu pareja, amor es si cuidas a tus hijos, amor es si vives hacia tu familia, para cambiarlos, distorsionarlos, porque el principio espiritual es amor a ti. Porque si tú te amas, eres capaz de amar a los demás. Un gran conflicto en la sociedad de ahora donde nos enseñan a vivir hacia los demás y no a vivir a nosotros. Y como consecuencia, los demás no están para cumplir nuestras expectativas. Cuando no se cumplen esos roles, se generan conflictos. El ser humano se va convirtiendo en persona a través de estas proyecciones que ella en su momento hace suyos, convirtiéndolos en introyectos. ¿Cómo te sientes? Vete a tu lugar, ya termina. Un aplauso para él. Y obviamente esas etiquetas se las quitará cuando ella lo decida. Claro, la cuestión es que la mayoría de nosotros no sabemos qué etiquetas llevamos, porque no es tan fácil saberse cómo se gestaron. Y entonces cuando hacemos la intervención psicoterapéutica, después de que trabajamos con el inconsciente transpersonal, con esos símbolos y con todo ello que está junto, que amarró, tenemos una regla que dice que lo que se conecta junto se dispara junto. Cada vez que se presenta un acontecimiento hay un conjunto de aprendizajes que están interrelacionados y que ellos generan la conducta. En los trabajos terapéuticos tenemos que establecer tareas y dentro de esas tareas están las tareas del duelo. Obviamente estoy hablando de la generalidad, pero en cada paciente tiene que manejarse de manera específica de acuerdo a su personalidad, a su momento histórico, a sus características. Y tenemos lo físico, dentro de lo físico tendríamos la alimentación, la ingesta de comida, regularmente de 5 veces. Lo que pasa es que el paciente en duelo tiende a no comer y a conservar. Y una sintomatología que a través de los años hemos observado es que tiene conflictos para defecar, guarda. Pareciera correlación entre el doliente. Al menos en las 3 investigaciones que hemos hecho de las reacciones fisiológicas de duelo hemos encontrado esto. Por un lado está la parte depresiva, pero por otro lado está la parte ansiosa, siempre luchando. El consumo de agua, que no debe disminuir, el descanso, pero no el descanso forzado. Si el paciente no puede dormir con sus propios recursos, es recomendable la ingesta de una pastilla o de algún medicamento, obviamente recetado por un especialista. El ejercicio, el aseo, y la recomendación es el aseo 2 veces al día, no tanto porque esté limpio, sino por lo que genera el movimiento y el agua sobre el cuerpo, el saber defecar. Y si hay conflictos o se ha movido el defecar, hay que recurrir al profesional para que mande lo conducente.
siempre que algo no está en nuestras manos como psicoterapeutas, hay que canalizarlo al área competente. Lo psíquico, las emociones, y mucho de esto es no permitir que otras personas impidan el libre tránsito de las emociones. Miren, a veces llamamos a las emociones buenas o malas, y lo que les puedo asegurar es que no hay emociones ni buenas ni malas, lo que hay son emociones. La forma en que se manifiestan estas pueden ser tóxicas o nutritivas. Las personas tóxicas manifiestan sus emociones de manera tóxica. Obviamente, déjale cachetearlo, pues, ¿dónde estamos aquí? No seas tóxica. ¿Está buena para mí? ¿Te la tomaste? Ven a dar la conferencia. Igual con los pensamientos, no ponerse a los pensamientos. Miren, cada vez que alguien se pone un pensamiento y está en una etapa de duelo, en un proceso de duelo, la fijación impide que deje el pensamiento, y entonces al oponerse al pensamiento, este toma más fuerza y se repite más. La otra cuestión es, date permiso de pensar lo que tengas que pensar. En la medida que esto se va canalizando, se va a disolver, o por lo menos va a bajar su intensidad. Asimismo, el terapeuta debe de saber manejar los aspectos emocionales y de los pensamientos. Pero si hay algo que sale de lo obvio, hay que buscar alternativas. Sociales, recurrir a la red de apoyo. Un duelo alcanza a tener cierta solidez en su desarrollo sano en la medida que se cuenta con redes de apoyo. En un principio el psicoterapeuta puede ser parte de la red de apoyo, pero solamente en un principio. No puede hacer que el paciente dependa de él. El paciente tiene que tener sus apoyos por sí mismo, y la dependencia no debe de estar en él por ningún motivo. Y obviamente al tener tiempo, nada de dependencia. Para lo cual tiene que reconocer lo que sí tiene de redes de apoyo. En muchos de los duelos las redes de apoyo anteriores dejan de estar, entonces hay que generar nuevas redes de apoyo, o por lo menos sugerirlas. Las actividades, el cambio de actividades genera muy buenos resultados, sobre todo las actividades que ahora puedan ser placenteras. Pasa algo, mucho de lo placentero antes del duelo deja de ser placentero porque está vinculado a aquello que se perdió significativamente. Entonces hay que buscar nuevas actividades. Una de ellas es formarse, prepararse, estudiar, acudir a cursos, acudir a museos, conocer otras personas, ir a los bares, no hay nada mejor para un duelo que el sexo espontáneo, masivo, fuerte. Me han contado. Y finalmente la parte que tiene que ver con la espiritualidad, fortalecer las creencias espirituales, en su caso las religiosas en un principio. Agarrarse a Dios o agarrarse a una deidad es mucho más fuerte que agarrarse de cualquier cosa. Pero hay que saberse agarrar, sobre todo cuando la persona quiere ver en el duelo una forma de pago. Cuando quiere agarrar el duelo como una resignación, como una forma de pagar o expiar culpas de otros tiempos. Y para ello es importante verificar los conflictos en su vida y cómo los ha resuelto. Casi todos hemos tenido, no un duelo, muchos duelos. ¿Qué hemos hecho cuando esos duelos se han presentado? ¿Qué mecanismos, qué procesos, de qué nos hemos agarrado para continuar? La práctica religiosa es una buena práctica en el paciente, no en el terapeuta, en el sentido de que el terapeuta no puede llevar sus creencias a la consulta, no son suyas. Y tiene que aprender a trabajar con las creencias del paciente. Por ello la frase que con el Dios del paciente basta y sobra en su atención. La religión es un camino para ir hacia la espiritualidad, saber transitar ese camino
por mucho, da buenos resultados. Trabajar el duelo desde la psicoterapia transpersonal es una experiencia, al menos para mí, maravillosa. Una experiencia de vida. Es aprender que la vida es vida y que esa vida no se tiene control absoluto de ella, solo lo que puede estar en mis manos, que por cierto es muy poco. Valorar a las personas que tenemos, yo en mi caso a mi esposa, a mis hijas, a mis amigos, a mis compañeros, valorar lo que sí está, más que llorarle a lo que no está, es una forma y bendición de lo que hacemos con la psicoterapia transpersonal. La regla es sencilla: quiéranse mucho, quieran a sus seres queridos, dejen de proyectarse tanto en los demás para empezar a exigirse más a ustedes. Quiéranse mucho, aprendan el compromiso de tener hijos, de tener nietos, de tener sobrinos, de estar al cuidado de pequeños. Los grandes conflictos del adulto se generaron principalmente en esas etapas. Quiéranse mucho y si Dios así lo decide, en otro espacio, en otro momento, platicaremos de duelo, de psicoterapia transpersonal o de otros temas. Quieres mucho y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Si te gusta la psicoterapia transpersonal, dale like al video, suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.